Amante Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Aquí, mira a tus hijos que están presentes. Gracias por cada uno de ellos. Gracias por el esfuerzo, Señor, por la condición que pusieron en su mente y en su corazón de venir a compartir desde temprano la escuela dominical, Señor, y a declarar y a establecer que están para usted. Y en el día que estamos angustiados en Jehová, clamamos y a Jehová le creemos. Pero mira a los hermanos que no pudieron venir por alguna condición espiritual, emocional o física, fuera personal o por alguna condición que puedan tener, Señor. Oramos por ellos para que tú les ministres paz, tranquilidad, amor, gozo, que puedan resolver su situación y que podamos volverlo a ver pronto. Las sillas que están vacías, Señor, las declaramos en tu nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que vienen a llenarse, porque Dios añadirá a su casa cada día los que han de ser salvos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya habiendo orado, mis amados hermanos, quiero compartir con ustedes el día de hoy un tema llamado Un mejor año, mejores decisiones. Qué bueno, ¿eh? Un mejor año, mejores decisiones. Y todos nosotros estamos llamados a orar, a perdonar, a buscarnos, a orar los unos por los otros, a alentarnos los unos a los otros. Y en este día he traído varios versículos bíblicos y usted dirá, pero cuando nos lo memorizamos y lo aprendemos, cuando somos parte de la palabra, podemos echar mano en el día malo de aquellas cosas que nosotros aprendemos de la palabra del Señor. Santiago 5:16 dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Muchas veces nosotros buscamos el trasfondo de esa oración y decimos: confesad vuestras ofensas unos a otros. Y muchas veces, en vez de nosotros querer orar por los hermanos para que seáis sanados, nosotros lo que queremos saber qué es lo que le pasa al hermano. Y la palabra de Dios no nos manda a nosotros hurgar, sino orar los unos por los otros. Cuando yo veo a un hermano en estado de necesidad, yo oro por él. Antes de yo juzgarlo, y le voy a enseñar al final por qué Dios no nos ha puesto como jugadores aún. Claro, lo haremos en el tiempo que Dios lo haga. Pero nosotros todos tenemos que ser trabajados para poder ministrar en la casa de Dios y para poder ser sanados en el nombre de Jesucristo. Gálatas 6:2: sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cuando vemos al hermano de necesidad, lo primero que hacemos muchas veces es que trancamos la puerta y no queremos hacer absolutamente nada. Pero es un mandato que Dios está dando en la palabra, que nos está pasando. Y no voy a decir yo hablo de Boca Chica para allá, no, yo voy a decir yo hablo a la iglesia de Cristo. Amén. Los apóstoles hablaron a la iglesia de Cristo. Y no dijeron de Boca Chica para allá, de Atenas para allá, de Idumea para allá, de Gálatas para allá, de los Efesios, de Corintios para allá, de aquí, de allá. No. Hablaron y enfrentaron la condición que había en la casa. Y en la casa de Dios tenemos que enfrentar los problemas que tenemos y lavar los trapos sucios, lavarlo en casa. Yo no salgo a dilucidar los problemas que yo tengo con mi esposa cuando quizás nos enardecemos en alguna discusión. Los trapos sucios ella y yo los lavamos en casa. Los trapos de la familia los lavamos en casa. Primera de Tesalonicenses 4:18: por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Yo necesito alentar a mi hermano. Yo necesito empujar a mi hermano. Yo necesito ser empujado como pastor. Yo necesito la oración. Pararme aquí domingo tras domingo yo necesito que ustedes oren por mí. Yo no soy Superman. Cristo fue el Superman de nuestras vidas y murió crucificado y hoy está sentado a la diestra del Padre. Yo no puedo creerme en Jesucristo. El apóstol Pablo dijo que había trabajado más que todos los apóstoles, pero ¿sabe qué dijo algo? Ha sido la gracia de Dios en mí. No se estaba vanagloriando de eso, estaba diciendo, ha sido la gracia de Dios en mí. Entonces, yo traigo esto a colación porque es necesario emprender un año nuevo con borrón y cuenta nueva, olvidar lo que quedó atrás y seguir hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Tenemos que esforzarnos. ¿Sabe por qué? Porque quizás cada uno de los hermanos que ha tenido falta, ha tenido alguna condición, o yo mismo como inicié esta mañana, me fui delante del Padre y lloré al Padre. ¿Y qué le pasó a Ezequías?
que el Señor hizo, aumentó sus años de vida. Cuando le fueron a decir, ordena tu casa, porque de cierto morirás. Entonces, cuando yo veo a un hermano en necesidad, yo no puedo querer arrojarlo a la fosa de los leones. Yo necesito saber por qué mi hermano no está. Yo necesito saber qué necesita mi hermano y en qué yo puedo servirle. Porque ahí es que se demuestra que somos hijos de Dios, en que somos servidores, en que nos amamos los unos a los otros y en que llevamos los unos a los otros las cargas de aquel que está necesitado. Y por eso este año hemos llamado para Oasis de Restauración, año de crecimiento y expansión, conforme dice Isaías 54 del 2 al 3. Año de crecimiento y expansión. ¿Saben por qué? Porque no habrá tiempo para nosotros pensar en lo que está pasando en las situaciones personales, sino que habrá tiempo para yo echarle mano al que tiene una necesidad y ayudarlo. Porque de la única manera que nosotros podemos crecer y expandirnos es que podamos trabajar los unos con los otros, es que podamos amarnos como somos. Porque nadie tiene mi temperamento, nadie tiene mi carácter, pero yo no tengo el de ustedes. Y cada uno tiene algo diferente que Dios ha puesto. Y en esas cosas que Dios ha puesto es extraordinario que ustedes sepan que debemos conducirnos. Cuando Dios te llama a algo, nadie, absolutamente nadie puede oponerse a los designios de Dios. Y se lo voy a decir por la palabra. Estoy dando un introito, no estoy en la predicación. Así que quizás llegue el momento en Oasis de Restauración de las jornadas largas. No sé cómo acontecerá, pero puede llegar el tiempo de las jornadas largas. Y si vamos a adorar al Señor para que el Señor se manifieste, es tiempo de las jornadas largas. De las de adoración, de predicación, de compartir, de un testimonio, de cosas que nosotros no podemos abandonar, porque no podemos venir aquí a matar la palabra y a salir corriendo una vez, porque venimos una vez a la semana. Y si es necesario que es una vez a la semana que venimos, vamos a darle a Dios un tiempo de calidad. Así que vaya preparando su mente y su corazón. Vaya preparando los sábados por la noche lo que le va a dejar su marido. Si no es que agarramos ese marido y lo traemos para acá en el nombre de Jesucristo, porque se van a romper todas esas murallas de que los maridos no están en la iglesia adorando al Señor, porque no lo quieren que lo vean por la mañana saliendo con una Biblia en la mano para que le digan: ¿te convertiste? Sí, me convertí. Amén. ¿Y tú qué? Como le dijo el Señor, si quiero que Él quede, ¿y a ti qué? ¿Qué mejor respuesta que esa? ¿A ti qué? Muchos hombres que son predicadores en el día de hoy no querían que le hablaran de Cristo nunca en la vida. A mí cuando me lo dijeron, yo por poco salgo huyendo. Pero mira lo que dice la palabra, Romanos 9:19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a la voluntad de Dios? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Jeremías 20:9. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de resistirlo, pero no pude. ¿Quién puede resistir los designios y la voluntad de Dios cuando llega a tu vida? Cuando te llama, cuando te toca, cuando te estremece. Absolutamente nadie puede resistirlo. Y eso yo amo del Señor. Porque en un momento determinado Él nos lleva a enseñarnos que somos contristados, que nos tenemos que humillar, que nos sentimos muchas veces peor que basura. El apóstol Pablo lo dijo él, no lo digo yo. Mas todo lo que tengo, lo tengo por basura, por seguir a Cristo. Y como digo, siervo inútil soy, porque lo que debía haber hecho, eso hice. Entonces, muchas veces tenemos ese ánimo de venganza dentro de nosotros mismos, de ver caer o enlodarse a nuestros hermanos. Pero ¿saben algo? Dios tiene un propósito más grande que el que nosotros pensamos. Porque Él dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Y cuando nosotros pensamos en hacer mal a un hermano que creemos que está andando mal, Dios toma y lo levanta. Porque ese hermano fue y se humilló ante la presencia de Dios y Dios lo levantó.
Y yo me gozo con eso, porque en eso consiste el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, en que los que están caídos se levanten. Y yo voy a seguir orando por mis hermanos, porque tengo un compromiso por todos los que están aquí, más los que no han venido en el día de hoy y los que han de venir luego. Entonces, vamos a ver una historia fallida, que por más que quiso huir en el designio de su voluntad, Dios lo cogió y lo trajo al lugar de donde tenía que hacer. Y nosotros tenemos que pensar bien, porque muchas veces actuamos como él, soberbios, desobedientes, y queremos dar la espalda a lo que Dios nos manda. Pero ¿sabe lo que dice la palabra en el libro de Abdías, capítulo 1, versículo 12? En la versión de la Biblia latinoamericana: no te alegres de la ruina de tu hermano en el día de su desgracia. No hagas burla de los hijos de Judá en el día de la angustia, y no te rías de su miseria. Mis amados hermanos, ciertísima cosa es esto que estoy diciendo. Tenemos que velar por nuestros hermanos. Tenemos que ayudarnos unos con los otros y ver cuál es la situación en la cual nosotros podemos ayudar. No investigar su vida personal, ver en qué podemos ayudar. Es decir, yo estoy presente aquí en el día de hoy. Estoy presente para orar por ti, para una diligencia, para una ayuda. Y entonces, hablando de esto, le voy a decir el personaje, y es Jonás. Yo sé que muchos de ustedes quizás piensan decir: pastor, comenzando el año me la va a poner tan fácil con Jonás, porque sabemos el principio y sabemos el fin. Sí. Por ahí sentadito donde usted está, así comodito, así. Yo voy a decir: ajá, está bien, está fácil. Pero analicémonos dentro de nosotros. ¿Cuántos de nosotros somos como Jonás, soberbios, desobedientes, y que queremos ver la sangre correr, queremos ver el hermano enlodado, queremos que la ciudad se vaya a pique y que la iglesia se desaparezca y que todo acontezca para mal? ¿Sabía esa parte de Jonás? También se la sabía, ¿verdad? Ahora vamos a la palabra. En el capítulo 1 del libro de Jonás, el Señor envía a Jonás. Dice la palabra del Señor que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, y le dio una palabra diciendo, yo voy a parafrasear, yo no voy a leer punto por punto, pero le dijo el Señor: vete a Nínive y predica la palabra, o lleva la palabra que yo te voy a decir. Pero ¿sabe lo que hizo? Lo que hizo Jonás. Jonás desobedeció y tomó la dirección contraria de lo que Dios le había dicho. Y fue a Jope, y se embarcó en una embarcación que había ahí. Y se fue a donde? Se fue a Tarsis, a un lugar que en el día de hoy está próximo a España. Y se fue allá huyendo a lo que Dios le había dicho que hiciera. Pero ¿saben algo? Que cuando Dios tiene un designio y una voluntad sobre el ser humano, algo va a acontecer contigo, no importa dónde tú te vayas. ¿Sabes por qué? Porque la palabra dice que Jonás se fue huyéndole a la presencia de Dios. Pero cuando la palabra nos dice en el Salmo 139, del 8 al 10, aunque yo subiera a los montes y me metiera debajo del mar, allí estás tú. Y Jonás, creyendo que iba a reinar, comenzó en el medio del mar una tempestad. Y las cosas se pusieron, como dicen por ahí, el cartón de huevo se puso a chele. Todo el mundo estaba asustado porque había una tempestad tan grande que se levantó. Y los marineros estaban asustados. Y dice la palabra que el patrón de la nave, entendemos el capitán por el patrón, también estaba asustado. Pero mientras estaban asustados, ¿sabe qué estaba haciendo don Jonás? Abajo en el barco, durmiendo como un león. ¿Se parece esa historia a algo? Tipología de Cristo. Mientras Cristo dormía y la tempestad se levantaba en el mar y los discípulos estaban temblorosos, el Señor dormía. ¿Qué le importaba a Jonás lo que aconteciera? Porque su desobediencia lo había llevado al lugar que Dios no le había hablado. Y cuando el capitán de la nave baja y lo ve durmiendo, porque arriba estaban todos orándole a sus dioses para ver cómo encontraban una salida a esa tempestad que se había armado allá arriba. Y ese mar embravecido, y le dijo el capitán de la nave: despierta, dormilón, y ora a tu Dios para ver si nos saca de este embrollo.
Y dice que los que estaban arriba, los marineros, se pusieron de acuerdo. Dice que echaron suerte para ver sobre quién caía. Porque anteriormente se utilizaba mucho echar suerte, si eran piedras o si eran palos con colores. Y dice que la suerte cayó sobre Jonás. Cuando te inculpan de algo, qué duro es. Y entonces ahí sí que se le puso la cosa fea a Jonás, porque todos los marineros y el patrón de la nave le dijeron ahora: decláranos quién tú eres, de dónde tú vienes y qué tú haces. Entonces tuvo que resumir en una palabra y dijo: soy hebreo, temo a Jehová, creador del cielo, del mar y de la tierra. Y ahí entró una tembladera de rodillas, mi hermano. Como cuando usted está apurado, que le tiemblan las rodillas, que usted quiere ir al baño, que se está orinando, algo que está pasando y usted está desesperado. Esa gente estaba desesperada. Y le dijeron: ¿qué vamos a hacer contigo? Ya él le había declarado lo que había acontecido. Dijo: échenme en el mar y la tempestad se va a calmar. Y ellos se pusieron asustados porque ya sabían que el hombre tenía ¿a quién? A Jehová, que era hebreo. Y tenían miedo. Y buscaron las 1000 formas de darle la vuelta a la nave para llevarlo a puerto seguro. Pero se embravecía más el mar cada vez más. Y cuando nosotros muchas veces estamos en esos momentos de presión, que se embravece el mar y que vemos como que la ola viene a arroparnos, la única condición que nosotros podemos hacer es clamar al Dios vivo y de poder y ejecutar el designio de su voluntad. Échenme que no hay forma. Ellos habían echado hacia afuera toda la carga que llevaban para aligerarla, pero no había forma. Ellos tenían que la barca se partiera en dos, pero no había forma. Y oraron primero al Dios del cielo y pidieron perdón, que no se les sumara esa sangre inocente por lo que ellos iban a hacer. ¿Vieron que estaban asustados? Desde que el hombre abrió la boca y dijo: soy hebreo y temo a Dios. Tenemos que temer a Dios, mis amados hermanos, porque lo de Dios no es juego. Venir a la casa de Dios no es una cosa de un juego de muñecas de los niños cuando están creciendo. El compromiso con la casa de Dios es grande y es extraordinario. Y dice que no hubo de otra y echaron al hombre al mar. Y dice la palabra que ahí mismo se calmó la tempestad. Pero Dios tenía preparado un gran pez para el señor Jonás. Por eso que yo siempre digo: no importa dónde tú te vayas, Dios tiene tu pez esperándote para devolverte a hacer la obra. Amén. Y dice que el hombre estaba metido ahí en la boca, en ese vientre de ese gran pez. Y mientras estaba ahí, ¿qué le pasó? ¿Qué le vino a la memoria a Jonás? Oración. Intercesión. Cuando estaba apurado, el hombre echó mano de lo que conocía. Y por eso, como decía el hermano Alexis esta mañana, tenemos que orar. ¿Sabe por qué? Porque es de lo único que en el momento determinado de la presión, de la angustia, de la necesidad, del llanto o de lo que fuera, la oración es lo único que podemos echarle mano. Porque cuando echamos mano de la oración es como si usted cogiera el teléfono y está llamando a su esposa. Usted está llamando al Dios vivo y de poder, porque usted puede conversar directamente con el Padre. Amén. Entonces dice: invoqué mi angustia a Jehová desde el seno del ¿dónde? Del Seol. Y allá lo escuchó. Y pasaron situaciones ahí. Mire, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente de tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. ¿Sabe qué estaba haciendo el Señor con Jonás ahí? Dice la palabra: el padre al hijo que ama, ¿qué hace? Lo corrige. Le estaba enseñando disciplina. Le estaba diciendo: tú te fuiste para allá, pero yo te quiero allá. Y él estaba tan seguro que en un momento determinado dijo: las aguas me rodearon hasta el alma, rodéame el abismo, y descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste de mi vida de la sepultura. Dice también: y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Se parece al Salmo 20, capítulo 20, versículo 2.
Cuando el Señor te envía ayuda, ¿desde dónde? Desde el santuario. Y cuando este hombre acabó de orar, que las algas lo habían cubierto, que había bajado a los profundos de los cimientos y que había visto todas las cosas dentro de ese pez ahí adentro, dice que cuando terminó, ¿verdad?, vino el pez y lo echó en la orilla del mar. Y en el capítulo 3 dice la palabra que por segunda vez habló Jehová. ¿A quién? A Jonás. Y le digo, ve y haz lo que yo te mandé. Wow, así cualquiera lo hace, ¿verdad que sí? Entonces, mis hermanos, hay una condición. Confiamos en el Señor. Declaramos que vamos a servirle a Él. Y que tenemos un año por delante para hacer su agenda, realizarla y llevarla a cabo. Vamos a permitirnos en el Señor cumplir con esa agenda y que no se caiga absolutamente nada de lo que nosotros hemos propuesto en este año. Que si se cae sea por una circunstancia de fuerza mayor y que podamos retomar y hacer lo que Dios dijo. Porque dura cosa es caer en las manos del Señor. Porque muchas veces nos volvemos que nos comprometemos y prometemos tanto. Y es mejor no prometer y cumplir que prometer y no cumplir. Y dice que él le dijo, ve, predica la palabra a Nínive. Y Nínive era una ciudad en extremo grande, era la capital de Asiria. Había mucha gente, había muchos animales. Y dice que camino de un día comenzó Jonás a caminar y entró en la ciudad y comenzó a decir, arrepiéntanse, porque de aquí a 40 días vendrá destrucción. Y cuando los hombres comenzaron a escuchar eso, dice la palabra que los hombres comenzaron a escuchar y a creer en la predicación de este hombre y comenzaron a proclamar ¿qué? Ayuno. Dice la palabra que el rey estaba sentado con sus vestiduras y cuando llegó a los oídos del rey, el rey se levantó, se vistió de cilicio, se sentó sobre ceniza y comenzó a escribir y a proclamar que no gustasen absolutamente nada ni que bebieran agua los hombres grandes, o sea sus ministros y sus funcionarios y también todos los animales, que no gustaran nada de agua para ver si Dios tuviera compasión de ellos y no cumpliera el designio que había declarado. ¿Sabe lo que le dijo el mismo rey? Límpiense de la rapiña que tienen en sus manos. Y muchas veces nosotros tenemos nuestra mente y nuestro corazón y nuestras manos sucias de muchas cosas y no queremos abandonarlas porque hemos hecho ligadura con eso o estamos caminando conforme a esa maldad. Y ¿saben algo? Era un motivo por el cual Jonás, lo vamos a ver más adelante, no quería ir. Porque los ninivitas eran malos. Los ninivitas eran malos, la palabra no lo dice ahí, pero si usted lee en el libro de Habacuc, usted encuentra cómo eran los ninivitas. Pero los historiadores dicen que una de las cosas que le encantaban a los ninivitas cuando ellos vencían a sus adversarios era que los desmembraban totalmente, que le arrancaban los brazos, las piernas, la nariz, la boca, y no solamente eso, sino que los exhibían. Eran sanguinarios, no era un pueblo bueno. Y entonces usted se pregunta, ¿y entonces? Pero ante los designios y el amor de Dios, nadie puede. Nadie, absolutamente nadie puede. Clamen fuertemente a Dios a ver si ese Dios tiene misericordia de ustedes. Qué Dios tan hermoso y tan grande nosotros tenemos, que está lleno de misericordia y bondad. No era fácil la tarea que se le había encomendado a Jonás. Por eso Jonás, en los 3 capítulos anteriores o en el primer capítulo, Jonás quería huir. Pero ¿saben algo? Cuando nosotros queremos huir y entendemos que no tenemos que llevar la palabra de Dios, estamos equivocados. Y cuando entendemos como Jonás, hacer las cosas como nosotros queremos, porque está la justicia en nuestra mano, estamos equivocados. ¿Saben por qué le dije ahorita que el Señor no nos había puesto como juzgadores?
Porque si fuera por nosotros, a cualquier situación que nosotros viéramos que está mal dentro de nosotros mismos, fuéramos los peores juzgadores. Cadena de muerte, cadena perpetua, la guillotina, la horca, desmémbralo, arráncale un brazo. Estuviéramos como en el tiempo de la antigüedad, ojo por ojo y diente por diente. Ah, él lo mató, ¿cómo? Le hizo esto, hazle lo mismo. Por el amor de Dios, que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Por eso le dije el día pasado que cuando veamos la palabra de Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. No solamente memorice esa palabra, sino que se vaya más allá, vaya al Getsemaní en el tiempo de angustia y desesperación de nuestro Señor Jesucristo. Padre, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y vuelve a los discípulos, y el encargo que le había puesto a los discípulos no lo cumplen porque los ve durmiendo. Y en este tiempo la iglesia estamos durmiendo. Estamos haciendo lo mismo que los discípulos en aquel entonces. Estamos durmiendo. Estamos practicando lo mismo que aquellos discípulos hacían. Muchas veces tenemos un compromiso para hacer la obra del Señor, pero nos arrepentimos en un momento determinado y damos hacia atrás y no queremos cumplir con la obra. La obra de Dios no la podemos detener nosotros, porque Dios siempre va a encontrar aquel que avance en la obra. Si hay una disposición en el corazón, hasta en un niño, Dios va a aprovechar la disposición de ese niño. En estos días yo vi un mensaje que llegó al Instagram de una niña diciendo que era la ambientalista más pequeña que había en Colombia. Y le hacía un llamado a todos los que estaban en el río. Y le digo, no dejen las bolsas, los pañales, no dejen esto, no dejen lo otro. ¿Saben por qué? Porque agua más abajo hay gente que como usted está necesitando el agua. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros somos los enviados para que aguas más abajo llevemos la predicación de la palabra. Y así como Jonás decidió coger un pasaje y pagarlo él. No lo pagó el ministerio, se lo pagó él. Dice, y pagando su pasaje, se montó y se fue a Tarsis. Pero pensaba que las cosas le iban a salir bien. Y muchas veces cuando nosotros abandonamos la obra de Dios, lo que vienen son más problemas para nosotros que enfrentarlos y seguir adelante caminando conforme a lo que Dios ha dicho. Tú tienes un Dios en quien confía. Dios no te ha dicho, mira, la vida te será así, linda y hermosa. ¿Cómo se llaman esas flores? La vida no te será orquídea. La vida no te será color de rosa. La vida no será llena de pétalos para que te bañes con ellas en un baño lleno de agua de pétalos. Esos son tus momentos de éxtasis que yo te brindo para que tú te recargues y tengas energía, pero vuelvas de nuevo, porque en el mundo tendréis aflicciones, pero descuida, yo he vencido al mundo. Si tú quieres creerlo, confía en mi palabra y yo cargo contigo esa condición que tú tienes. Venid a mí los que están cansados y cargados y yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Ven, hijo mío, te estoy esperando en mi seno para abrazarte, para bendecirte y para darte la dirección que tú necesitas. Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando los jóvenes se paran aquí a adorar, cojan esa palabra, jóvenes. Cuando se paran aquí a adorar, vamos a orar por ellos para que el Señor renueve sus voces y para que el Señor nos envíe también más adoradores. Para que el Señor nos envíe instrumentistas. Para que Dios nos envíe ayudantes para Emán en el audio. Porque de momento lo va a necesitar, ya lo hemos visto, que él ha tenido que estar fuera, pero necesitamos quien esté por él cuando él no esté. Pero esto no es un asunto de que solamente el equipo de adoración y el audio. Es también un compromiso con la predicación de la palabra. Porque si en un momento determinado no estamos, tiene que haber en la iglesia quien sustituya a los pastores y se quede dando la cara en la iglesia y la iglesia siga desenvolviéndose como está ahora.
Ese es el cuerpo de Cristo. No podemos salir corriendo a la primera adversidad que se nos demanda. Jonás era un hombre que lo vemos aparecer en el libro de Segunda de Reyes, si no me equivoco. Ya había dado palabra. Ya Jonás sabía. Era un hombre experimentado. Pero muchas veces las emociones nos traicionan. Las emociones nos traicionan y quizás damos una palabra incorrecta o quizás hablamos mal a algún hermano y luego que damos la espalda, nos viene ese baldón frío arriba y nos damos cuenta que hemos ofendido y que hemos faltado al hermano. Dios tuvo que hacer mucho más con Jonás para hacerlo entender que había faltado al mandamiento del Señor. Tuvo que hacerlo que lo arrojaran en ese lugar. ¿Y no lo sabía el Señor? Claro que sí. Era omnisciente, es omnisciente, omnipresente, omnipotente, lo es todo y Él lo sabe. Él sabe lo que hay en el corazón, discierne las intenciones de nuestros corazones, que es lo que estamos pensando en este momento. El Señor siempre sabe cada una de las cosas que nosotros vamos a hacer. Antes que lo pidamos, ya Él sabe nuestra necesidad. Pero antes que actuemos, Él sabe cómo vamos a responder. En el Génesis capítulo 3 no sabía él que la mujer iba, pero Dios no quería robots. Dios quiere hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes y niños dispuestos a predicar su palabra, dispuestos a seguir la obra hacia adelante. Esto es una obra hermosa, hermano, servir al Señor. Yo pasaba ayer por un lugar, yo veía una iglesia que todos sus obreros estaban ahí listos para salir a evangelizar a la calle. Qué lindo cuando llegue ese momento en la casa del Señor, cuando nosotros nos preparemos para comenzar a evangelizar. Sabemos que quizás no es el fuerte de Oasis, pero es el fuerte de la palabra de Dios. Porque la palabra viene por el oír y lo que se oye es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar preparados en este tiempo porque los días son malos y cada vez se pondrán peores. Nosotros hemos visto cómo se están levantando en nuestros barrios, en nuestros alrededores, cómo está la gente mal. Y no es algo nuevo. Los ninivitas eran malos. Pero ¿qué debemos hacer? Señor, levanta iglesias en todos estos barrios, Señor, para que con tu palabra sean alcanzados y no se conviertan en un Nínive, sino que se conviertan en un reposo, en un remanso de agua dulce donde fluya tu palabra. Es como cuando el Señor pasaba por Samaria, que de tanto tiempo de enemistad trajo cosas nuevas. Nosotros somos los llamados a llevar palabra, el mensaje, el evangelio. Y el evangelio son cosas nuevas. ¿Sabe por qué? Cuando usted llega a un hogar que está destruido, donde usted llega a un hogar donde los esposos están divididos, usted comienza en el amor de Cristo a tratar, usted va a dejar una semilla allí donde habrá paz y tranquilidad. No es que usted resolvió el problema, dependerá de ellos también, pero usted cumplió con su parte, con su palabra. Entonces, ¿qué aconteció? Estoy casi terminando, pero aún no termino. Amén. Sí, porque esto es parte de... Dice que el enojo de Jonás. Dice que Jonás se apesadumbró, se enojó. Porque dice la palabra que el Señor perdonó al pueblo. Dice aquí, y Dios vio lo que hicieron y se convirtieron ¿qué? De su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Hubo un cambio de parte de Dios. Dios quiere ver que nuestros corazones estén dispuestos para servir. Dios quiere ver que su pueblo esté sumiso ante su presencia, no ante autoridades. Tenemos que estar sumisos ante las autoridades, porque eso lo dimos nosotros aquí en la autoridad cuando tratamos con Watchman Nee aquí al principio. Hace un par de años dimos eso ya. Pero sabemos lo que es estar sumiso delante de Dios, obediente. Tenemos que estar obedientes ante su palabra. Entonces dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, por eso era que yo te decía, por eso era que yo quería huir, por eso fue que yo me fui a Tarsis.
Ahora es mejor que tú me mates. Oiga, qué actitud era la de este hombre. Yo prefiero la muerte. No. Y dice que se fue quillado. Y dice que hizo una enramada. Y dijo el Señor, tú verás ahora. Y dice que se levantó una calabacera y le cubrió la enramada. Y dice la palabra que mucho se gustó Jonás de la calabacera. La cubría del sol. Estaba. Y dice que de una noche a otra el Señor hizo salir un gusano y acabó con la calabacera. Como cuando usted siembra una matica de guandule, que viene ese gusano a comerle la vaina y se le mete adentro y se la daña. Usted ve el gusanito a veces. Mire, yo tenía una matica de sembrar en mi casa una vez. Cuando yo veía ese gusanito que iba subiendo ahí, yo lo agarraba y le decía así: ¿por dónde va? Déjame los gusanitos, deja los guandulitos tranquilos, mi hijo. ¿Y cuál es la envidia? Y dice que vino ese gusano, y dice que al alba, de puntar el alba, el Señor hizo que saliera un viento solano y acabó con todo. Y dice: mucho me angustio. Era aburrido que estaba Jonás. Entonces, cuando el Señor eliminó la calabacera y este hombre estaba: mucho me angustio hasta la muerte, y el Señor le dijo: entonces tú tienes que estar molesto por esto. Te molestaste porque te fuiste una enramada, te envié una calabacera y en menos de 24 horas el asunto pereció hasta el final. Y no quieres tú que yo tenga misericordia de este pueblo que no sabe distinguir su mano derecha de su mano izquierda, y donde hay muchos animales. Dice que la palabra dice que habían algunos 120,000 habitantes. Era una ciudad en ese entonces extremadamente grande. Era muy grande, mis amados hermanos. 120,000 personas. Dice que camino de 3 días era. Y entonces una ciudad tan grande que usted se toma su tiempo en caminarla, era porque había demasiada gente. Y Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios de bondad y de amor. Entonces, el carácter, yo voy concluyendo. Y yo le pido al Eterno que nos ayude a servir en este año aún mejor que el que lo hicimos el año pasado. Que la gloria del Señor se manifieste de una manera extraordinaria. Que Dios traiga paz, consuelo, amor sobre cada uno de nosotros. Y que nos ayude a lidiar con las asperezas y las condiciones que podamos tener. Porque en el cuerpo de Cristo, usted no nos puede meter a todos en un mismo conjunto. ¿Usted se acuerda cuando usted estaba en la primaria que le enseñaron a hacer el conjunto? A dividir cuánto hay aquí, cuánto hay allí, y a unir el conjunto, los que son iguales. Entonces tenemos que trabajar nuestro carácter y nuestro temperamento para poder lidiar los unos con los otros. Tenemos que trabajar nuestro carácter y nuestro temperamento para poder ser hermanos y así cumplir con la palabra del Señor. Tenemos que sobrellevarnos los unos a los otros. Tenemos que ver cuál es la situación de nuestro hermano cuando nos necesita. Tenemos que estar ahí en los SOS. Tenemos que estar ahí en las necesidades más imperiosas o en las necesidades menos imperiosas. Tenemos que conocer, tenemos que entender que mi hermano no es igual que yo, pero es hijo de Dios igual que yo. Y somos hermanos en el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que nos une. No nacimos de un mismo vientre, pero somos hijos de un mismo Dios. Y voy cerrando. Hay muchos de nosotros que el Señor tiene que hablarle como le habló a Jonás a través de la higuera. Hay muchos de nosotros que tendrá que tragarnos el pez y darnos una vuelta por lo profundo del abismo y del Seol, para que entonces nosotros podamos entender cuál es la voluntad de Dios agradable, buena y perfecta. Señor, yo no necesito que me lleves allá. Yo necesito solamente hacer tu voluntad. Yo necesito que tú me enseñes, Señor, y que tú trabajes en mi mente y mi corazón para honrarte en este 2023. Y que me des la fuerza no solo en este inicio, sino que me mantengas con el vigor para llegar al 31 de diciembre para honrarte otra vez y otra vez y otra vez, como ha sido hecho cada año. Ayúdanos a servir en este año que recién inicia, a tener corazones dispuestos a predicar, perdonar y accionar en tu nombre. Porque necesitamos
ayudarnos. Y quiero concluir. El carácter fuerte es cuando tú dominas tu temperamento. Por eso dice que el libro de Jonás, en los atributos destacados del carácter de Dios son soberano, misericordioso, bondadoso, paciente, y Dios no hace acepción de personas. Porque cada una de esas cosas que Dios tiene fueron las que le permitieron atraer de nuevo a Jonás para llevarlo a un lugar donde no hacía acepción de personas y era misericordioso y bondadoso, y envió una palabra primero antes de enviar destrucción. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? ¿Se acuerdan de cuánto subió la petición delante de Dios? ¿Se acuerdan de cuando los hijos de Dios estaban esclavos en Egipto? Que la petición y el clamor subió delante de Dios. La palabra dice que cuando Jehová vino a destruir a Gomorra por las peticiones que había escuchado, dice que Dios descendió y miró la condición. Él mismo comprobó por sus propios ojos la condición de lo que estaba aconteciendo allí. Y le dio la oportunidad a Nínive de enviarle una palabra de arrepentimiento primero. Entonces Dios tiene gente todavía reservado que no ha doblado su rodilla ante Baal, pero también tiene gente que está necesitado de una palabra, que están haciendo mal en este tiempo, pero Dios quiere traerlo a su reino. Dice la palabra que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces puede ser que dentro de esos pocos escogidos, Dios tiene escogidos en este lugar para traer a esos escogidos que le están haciendo falta al reino de Dios. Entonces, concluyo. Escuchemos hoy de parte del Señor el llamado y arrepintámonos y actuemos en consecuencia de todas las cosas que Dios está demandando en este día.